Muchas gracias a todos ustedes por haberse acercado esta tarde a la Universidad Schiller, a quien quiero agradecer como siempre por su hospitalidad a Libertas Veritas et Legalitas. Hoy vamos a tener un debate sobre un tema que puede parecer en un principio técnico, pero que no lo es tanto en la medida en que hablar de defensa, hablar de presupuestos y hablar de presupuestos de la Unión Europea, pues son tres elementos absolutamente centrales para analizar lo que es y lo que va a ser, digamos, el reto que tiene que asumir la Unión Europea y los distintos países que la conformamos a la hora de establecer nuestra estrategia. Va a moderar el acto Miguel Ángel Benedicto, que es miembro de la asociación del foro LVN y que de alguna manera es responsable de que LVN esté aquí, porque fue quien los introdujo en esta universidad, donde también él ejerce su función como profesor, y va a moderar a dos ponentes que me parece que están particularmente indicados para afrontar este debate. Judith Arnal, que además de ejercer como investigadora en el Instituto Elcano, también forma parte del ¿cómo se llama? El Centro de Estudios Políticos y Sociales, que tiene acreditada su experiencia además desde el punto de vista presupuestario y es técnico comercial del Estado, ¿no? Con lo cual, pues seguro que va a tener un punto de vista informado al respecto, y el miembro también de nuestra asociación, que nos sigue quizás un poco más de lejos que lo que nos gustaría, pero que en todo caso sí está implicado en nuestra actividad, que es Juan Moscoso del Prado, que él forma parte también de un instituto de investigación, SALEGEO, y es una persona pues muy volcada en todo el ámbito económico, empresarial, aparte de que he de decir que ha tenido su responsabilidad política, porque él fue miembro del Congreso de los Diputados por el Grupo Socialista, y también pues una persona muy implicada y muy en el asunto que vamos a tratar ahora. No quiero distraerles más la atención y robarles más el tiempo, y doy la palabra a Miguel Ángel Benedicto, que va a encargarse, como digo, de moderar este debate. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, y al foro LVL por la invitación, y nada, quiero darles la bienvenida en nombre de la decana de la Facultad Schiller, que tiene campus aquí en Madrid, en Tampa, en Estados Unidos, y también en París, en Alemania, en Heidelberg. Y bueno, no puede estar aquí porque está en Estados Unidos, precisamente, ¿no? Así no estaría aquí dando la bienvenida, pero es imposible. Así que, bueno, muchísimas gracias, Fernando, gracias, Judith, y gracias, Juan, por haber venido. Vamos aquí, la hemos presentado, que lo ha hecho Fernando. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de la defensa europea, de la política de defensa europea. Está todo muy interrelacionado, ¿no? La geopolítica, la política industrial, la política presupuestaria, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Hay legislación que está siguiendo continuamente, ¿no? Cambiando. Y bueno, también la situación geopolítica está mucho como cambia, ¿no? Tenemos una Rusia, todavía guerra con Ucrania, sin que parezca que va a llevar más atrás, al menos en las últimas semanas. Y bueno, tenemos a un Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca, pues que ha vuelto a introducir de nuevo, bueno, pues una quiebra, ¿no? La relación transatlántica, y bueno, pues que no podamos confiar de algún modo, ¿no?, en que se aplique ese artículo 5 en un momento dado si fuera necesario, lo que nos obliga de algún modo a avanzar hacia ese concepto que llamamos autonomía estratégica, ¿no? Sobre todo en el caso de la defensa. Yo creo que aquí, voy a dar la palabra, es que bueno, simplemente cómo lo veis vosotros, si es posible poner en marcha esta política de defensa. En primer lugar, no sé, viendo un poco este panorama geoestratégico que tenemos, parece que deberíamos avanzar hacia ello, pero presupuestariamente esto es posible. Es una política que todos sabemos que
que no es una política netamente europea, sino que es más intergubernamental y por lo tanto se decide por consenso. Los países son muy celosos de dejar la defensa en manos de Bruselas, pero por otro lado también vemos algunos que sí que están impulsando en ese sentido. Y además tenemos una cumbre de la OTAN, ¿no?, de aquí a 2 semanas, donde parece ser que ya no se nos va a pedir ese 2%, sino que se está hablando ya del 5% de presupuesto. Por lo cual, y ahí con cara diciendo, me parece que es inviable. Así que, bueno, el floor is yours. ¿Qué queráis? Bueno, yo por empezar dando unas ideas, si me lo he dicho, por favor. En primer lugar, ¿por qué Estados Unidos le está pidiendo a la Unión Europea que dé un paso al frente en materia de defensa? Uno, porque se da el fenómeno del free riding en economía, es decir, Estados Unidos percibe a la Unión Europea como beneficiaria de manera gratuita de su paraguas de defensa y consideran que esto pues, ya no es aceptable, pero en segundo lugar por una razón puramente económica y basada en datos que se recogen en el propio informe de Draghi. Según el informe de Draghi, entre mediados de 2022 y mediados de 2023, más del 60% del equipamiento militar que compró la Unión Europea lo hizo a Estados Unidos. Con lo cual, un aumento del gasto público en defensa de la Unión Europea tendría efectos económicos de desbordamiento hacia Estados Unidos. Entonces, aquí uno puede pensar, ¿por qué no producimos nosotros directamente todo este equipamiento militar? Pues fundamentalmente, de nuevo, por 2 motivos. Uno, porque nuestra industria a nivel tecnológico no está al mismo nivel que la de Estados Unidos, pero en segundo lugar vuelve a haber una razón puramente económica, y es que, curiosamente, el material de defensa de Estados Unidos tiende a ser más barato que el europeo, porque la industria de defensa estadounidense está mucho menos fragmentada, y está más concentrada que la europea, y entonces pueden beneficiarse de lo que se consideran economías de escala. Entonces aquí aparece el primer gran problema, más allá de la infrainversión en defensa que tiene la Unión Europea, y es una industria de defensa absolutamente fragmentada por Estado miembro, donde pues cada Estado miembro, lógicamente, si incrementa su gasto público en defensa, lo que va a hacer es tender a beneficiar a sus empresas nacionales. Pues Italia, Leonardo, Francia, Dassault, Alemania, Rheinmetall, España, Indra. Entonces, realmente hay una fragmentación industrial que, si no se resuelve por la vía financiera, y en una segunda ronda puedo explicar por qué creo que no se va a resolver por la vía financiera, pues realmente vamos a seguir con esta situación absolutamente fragmentada. Y ya para terminar esta primera intervención, financiación pública o financiación privada. Yo, aunque parezca sorprendente, he tenido debates muy encendidos, o sea, pero los debates más encendidos que he tenido, a lo largo de mi trayectoria profesional, han sido sobre este tema, por gente que me decía que había un papel muy importante para la financiación privada en materia de defensa. Yo obviamente no quiero restar importancia a la financiación privada en materia de defensa, puede tener impacto, por ejemplo, para financiar determinados proyectos tecnológicos o como financiación puente, pero indudablemente la industria de la defensa es lo que en economía se conoce como un cuasi monosomio, es decir, prácticamente el único demandante de defensa es el Estado. Yo no me voy a comprar un tanque y creo que ninguno de ustedes tampoco. Entonces esto implica que la mayor parte de la financiación va a tener que ser pública, y aquí es donde tenemos este debate. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Yo, mi visión, que conoció Judith plenamente, creo que en una primera intervención exige abrir un poco el foco a lo que es el momento económico, la coyuntura geopolítica y lo que ha ocurrido con la política industrial. Porque el aumento de gasto en defensa y la inversión industrial en defensa no deja de ser la última manifestación de los cambios geopolíticos de la última, no puedo decir, década o 15 años. Si nos remontamos a hace una década, ya vimos, teníamos la tendencia de la competición tecnológica entre Estados Unidos y China y el cada vez más evidente retraso tecnológico y productivo y en materia de competitividad europeo. Eso se aceleró lo vimos durante el COVID, se aceleró después en las famosas crisis de los cuellos de botella y todo aquello, y ha alcanzado ya
un momento mucho más elevado con el comienzo de la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania por Rusia y la crisis energética, y lo que provocó también a la capacidad europea de ser autosuficiente no solamente en materia energética, sino de ser capaz de garantizar que sus industrias y sus productos pudieran competir en ese mundo tan cambiante. Y la última vuelta de tuerca ha sido el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Entonces, esto abrió primero un debate de política industrial que es previo incluso al debate de la política de defensa. Porque, por ejemplo, cuando Biden, China ya lanzó el famoso Made in China, y todo aquello hace más de una década, con unos objetivos que en su momento nos parecieron imposibles de alcanzar y lo ha logrado. Luego vimos como Estados Unidos reaccionó de manera más o menos imperfecta, pero ya con Biden aprobó el IRA, el Inflation Reduction Act, que era más de contenido energético y de transición energética que en materia de defensa, porque en defensa estaban bien. Y Europa comenzó a reaccionar primero en materia energética y ahora en materia de defensa, sobre todo con el shock de Ucrania. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que, sin duda, en mi opinión, el elemento diferencial actual es el cambio de actitud de los Estados Unidos. Porque incluso durante los primeros años de la guerra de Ucrania, bueno, hemos reaccionado, pero parecía poco. Parecía que era más, Europa podía seguir cumpliendo su papel tradicional de aportar financiación, ayudas de otro tipo, acoger inmigrantes, soft power, mientras que Estados Unidos iba a ser el que aportara el material y también el que fuera capaz de negociar condiciones duras con Rusia llegado el momento. Eso ahora vemos que no es así, sino que el cambio de actitud de Estados Unidos ha provocado una especie de vulnerabilidad física a países de la Unión Europea, países de la OTAN, países fronterizos con Rusia e incluso países que no están en esa posición geográfica, como es el Canadá o Dinamarca de Groenlandia, que carecemos del más mínimo capacidad de autoprotección. Incluso otros países, aunque no se dice tan alto, bueno, pues España, por ejemplo, en el Mediterráneo, pues empieza a haber ciertas inquietudes sobre la alianza de Estados Unidos con países del norte de África, etcétera, etcétera. Entonces nos planteamos la cuestión de la industria. Claro, la industria de defensa. Primero, porque teníamos ya el compromiso de la OTAN del 2%, y luego esta estrella de papel, que habrá que ver en qué queda, el 5%, porque Estados Unidos, por un lado, juega a vendedor, pero claro, al mismo tiempo es el que provoca que se eleve un lugar de riesgo con su propia actitud. Entonces, esto no acabamos de saber con la administración Trump qué grado de verosimilitud tiene, ¿no? Si es una estrategia comercial, o si realmente los canadienses van a tener que acabar comprando aviones europeos, porque lo de Canadá es muy preocupante. Los canadienses, esto es como si España estuviera diciendo pues que vamos a por portugueses, ¿no? Una cosa bastante delicada, ¿no? Por cuestión geográfica y por historia. Entonces tenemos la cuestión de la política industrial de defensa, que lo dejamos como segundo turno, donde no deja de ser un elemento fundamental de lo que tiene que ser una política industrial europea. Otra cosa es cómo se hace, eso estamos difícil de hablarlo, eso podemos luego hablar, porque los Estados Unidos tienen un modelo muy distinto de provisión de bienes industriales tecnológicos. Ellos no suelen elegir las empresas, ellos permiten que las empresas las protejan, compitan entre ellas, luego tienen un sistema más eficiente, con un mercado mucho más grande, y luego con una capacidad de exportación que los europeos no tenemos. Y luego, lo que es verdad también es que en este nuevo contexto hay tecnologías de las que la Unión Europea no dispone. Simplemente porque nos hemos confiado por el llamado dividendo de la paz, porque confiábamos en que Estados Unidos nos iba a aportar, o incluso porque en torno geopolítico lo está dificultando. Acabamos de ver, por ejemplo, en España, de suspender los contratos de armamento con Israel, que había otros proveedores de tecnologías avanzadas con los que por otras razones distintas tampoco podemos contar ahora. Y todo esto nos aporta mucho este debate sobre qué hacer y
cómo avanzar. ¿Y cuál puede ser ese modelo europeo? Hablar de financiación pública, financiación privada, el modelo Matsukato, a lo mejor, de las misiones, que es un poco empezar desde lo público y acabar en lo privado, de algún modo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo hubo un momento en el que estaba en negación y ahora ya he decidido que hay que abandonar la nostalgia y que tenemos que mirar hacia adelante. ¿Por qué estaba yo en un momento de negación? Pues por dos motivos. Uno, cuando vi la propuesta de la Comisión Europea con las soluciones financieras que se contenían y que ahora pasaré a explicar. Y dos, cuando vi que Alemania anunciaba un incremento del gasto público en defensa de manera individual y a nivel nacional. O sea, ya me di cuenta que hacer esto de manera mutualizada en la Unión Europea no iba a ser posible. Entonces, ¿qué soluciones ha propuesto la Comisión Europea? Bueno, para empezar, el instrumento SAFE, que básicamente son 150.000 millones de euros en préstamos. Esto lo que haría es aumentar la ratio de deuda pública sobre PIB del Estado miembro, con lo cual la única ventaja en términos financieros que habría sería el diferencial de tipos de interés, que nos interesaría pues, a los países que nos financiemos a costes superiores, por ejemplo, a los de la Unión Europea. Pero sería simplemente ese diferencial de tipos de interés. Cláusula de escape en este caso. Entonces, la segunda parte es la cláusula de escape nacional, porque hay una cláusula de escape europea y una cláusula de escape nacional. En este caso, lo que se ha activado es la cláusula de escape nacional y hasta donde yo sé, España no ha solicitado la activación de esta cláusula. A mí esto me ha generado unos sentimientos muy encontrados porque, tal como está concebida la cláusula de escape nacional, a mi juicio es para hacer frente a una situación de shock económico en el Estado miembro que solicite la activación de la cláusula. Pero aquí estamos hablando de financiar un incremento estructural del gasto público en defensa. No es un shock económico, es otra cosa completamente diferente. Y la cláusula de escape en principio tendría una duración de 4 años, que pasa el 5º año. Entonces, bueno, hay gente que me dice que esto sirve especialmente para aquellos Estados miembros que tienen unas ratios de deuda pública inferiores y que han invertido en defensa y que les permite ponerse a nivel. Bueno, en cualquier caso, no creo que sea el instrumento fiscal más adecuado para responder a esta situación. Y luego ya, pues, de lo que se habla es de utilizar el Banco Europeo de Inversiones revisando su mandato y de fomentar la unión de los mercados de capitales, y ya me he referido antes a lo que creo, el papel que creo que puede jugar la financiación privada de todo esto y la posibilidad de utilizar fondos de cohesión y otro tipo de fondos europeos redireccionados para la defensa. Todo esto que implica básicamente que nos encontramos con respuestas financieras fiscales a nivel del Estado miembro. En un contexto en el que 3 de los 4 mayores Estados miembros de la Unión Europea tienen unas ratios de deuda pública sobre PIB superiores al 100%. ¿Por qué me estoy fijando en los Estados miembros más grandes? España es muy criticada porque estamos a la cola en la OTAN en gasto público en defensa sobre PIB, tenemos un 1,3%. Italia no va mucho mejor, tiene un 1,5%. Pero sin embargo vemos que a pesar de estas cifras, España e Italia sí han sido capaces de participar y contribuir a misiones navales y aéreas de la OTAN, cosa que otros países más pequeños, a pesar de cumplir o incluso superar el umbral de un 2%, no han podido hacer. Esto es una cuestión simplemente de tamaño. Entonces, al final, los Estados miembros más grandes también estamos llamados a aumentar el gasto público para contribuir al reforzamiento de las capacidades de defensa de la Unión Europea. Pero, como digo, tenemos un espacio fiscal muy limitado en un contexto en el que no se quiere dar una respuesta mutualizada. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que tomar decisiones presupuestarias bastante complejas a nivel nacional si es que realmente queremos responder a las demandas de incrementar el gasto público en defensa. He sido bastante crítica con el paquete REACT-EU, pero también he de decir que entiendo el contexto político en el que se ha diseñado este paquete, es decir, en un contexto en el que las reglas fiscales acaban de ser reformadas, con lo cual plantear una reapertura para en vez de una cláusula de escape nacional hacer una regla de oro, yo creo que no tenía sentido político. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que en breve vamos a tener que empezar a devolver, bueno, la Unión Europea va a tener que empezar a devolver los préstamos que contrajo en mercados
para poder hacer transferencias del plan de recuperación, entre ellos España. Entonces, hay que tener en cuenta también que el presupuesto de la Unión Europea está bastante limitado. Una posibilidad habría sido pensar en reformar el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que es una institución de la zona euro con una capacidad de disparo financiero de 420.000 millones de euros, pero esto políticamente también es muy complejo y además es un instrumento exclusivo de la zona euro. Con lo cual, al final nos encontramos con que vamos a tener que tomar decisiones complicadas a nivel nacional. Y aquí no se trata de gastar más, sino de gastar bien. Y la pregunta es, al estar en los mecanismos fiscales totalmente compartimentados por Estado miembro, ¿esto va a hacer que tengamos una estrategia industrial y de defensa conjunta? A mi modo de ver, si se hubiera hecho un mecanismo de financiación mutualizado en la Unión Europea, esto habría permitido cerrar el círculo y de manera, por condicionalidad y de manera prácticamente inmediata, sí que habríamos tenido una estrategia industrial de defensa mucho más coordinada, pero no estamos en ese escenario. Hablar del tema de la estrategia de defensa. Sí, pero por continuar un poco lo que ha dicho Judith, para que haya una política de defensa industrial europea integrada, hay que mirar en un ámbito más amplio y hay que pensar cómo reemplazamos el Next Generation por el Fondo Soberano Europeo y cómo avanzamos en toda la estrategia del euro fuerte, el activo seguro europeo, la unión de mercados de capital, etc. El otro día hacemos una charla sobre eso. Porque si no somos capaces de reforzar esta parte de Europa, va a ser muy difícil que haya instrumentos financieros para la política industrial, para el nuevo presupuesto y no digamos ya para las políticas de defensa. Es decir, si lo uno, no va a haber lo otro. Pero ahora miremos al otro lado, el posible destino de esos fondos. Tenemos, por un lado, unas industrias de defensa nacionales fragmentadas. Algunos países tienen grandes empresas en algunos sectores. Tenemos pues, a Thales, tenemos a Leonardo, tenemos a España Navantia. Es decir, hay países que tienen empresas con capacidad de ser campeones, incluso globales, en su ámbito, que exportan helicópteros, que exportan barcos, tenemos también algún éxito compartido como el Eurofighter, que es un programa, sin embargo, que fue para un avión y que ahora que estamos al final de la vida no útil, pero sí industrial de este proyecto, porque sin embargo no fue capaz de ponerse a planificar hace 10 años un nuevo avión que reemplazara al Eurofighter a partir de 2035, 2040, como hacen los americanos, que todavía no han empezado a volar uno y ya están haciendo en el siguiente, incluso con diferentes empresas. Y luego tenemos, es verdad que tenemos empresas más pequeñas que dependen de los mercados nacionales y que incluso se replican en otros países, o sea que hacen cosas muy parecidas. Y tenemos los tres mercados tradicionales, que son tierra, mar y aire, por decirlo un poco, donde hay limitaciones tecnológicas en los tres, en algunos elementos, pues el naval, pues los radares de alta definición más sofisticados o de materia submarina, pues no son europeos. La última generación de aviones de combate o de drones tampoco son europeos. En tierra estamos un poco mejor. En tierra es donde es más fácil a corto plazo invertir y cubrir vacíos, porque es verdad que en tierra es donde la sensación de seguridad del fin de la Guerra Fría, donde más se notó, porque es el arma que menos falta hacía para las misiones internacionales o porque fue un arma de confrontación en el territorio, lo que estamos viendo ahora en Ucrania, pues dejamos que se redujera muchísimo en todos los sentidos. Y ahí sí que hay mucha capacidad, hay cierto margen para invertir. Pero ahí, claro, ahí es inversión pública. ¿Qué ocurre? Que ahora la defensa y la seguridad es mucho más que eso también. Porque cuando se habla del 3,5% más el 2,5% o el 5% o llevar el 2%, hay que hablar también de ciberseguridad, donde ahí sí que creo que hay mucho espacio para la inversión privada, porque las empresas también lo van a demandar, porque ya el monopsonio de demanda ya no es el ministro de Defensa, son las eléctricas, son las distribuidoras, es todo, las líneas aéreas, es el riesgo de apagones, es decir, que ahí, y por desgracia, en un mundo más inseguro, pues hay más demanda privada también de seguridad, y ahí sí que hay margen para la defensa, para la inversión privada, y ahí sí que eso va a sumar también a unas décimas
o algún científico, y luego hay un quinto ámbito donde también Europa va muy por detrás y que es fundamental, que es el del espacio. Y ahí también hay margen para la cooperación público-privada de manera más distribuida de lo que puede ser a la hora de fabricar tanques, ¿no? Para los equipos militares. Porque son equipos, son lanzaderas, es material más de doble uso. Y también se combina con la ciberseguridad. Pero todo esto está por hacer, por definir. Los procesos productivos son largos en este sentido. Podemos hablar a veces, ¿no? Los proyectos hablan hasta de 15 años, ¿no? para desarrollar alguno de estos productos, ¿no? Lo cual nos deja un poco desnudos frente a una Rusia de Putin en estos momentos, ¿no? En caso de que la OTAN decidiera, Estados Unidos decidiera dar marcha atrás en la OTAN, ¿no? Es decir, nos quedaríamos un tiempo. Sí, va a haber un tiempo en el que efectivamente podemos estar más desprotegidos, pero yo creo que aquí, para tener una industria que en el medio plazo sea fuerte, es muy importante que haya previsibilidad en los pedidos, en la cartera de pedidos de esas empresas. Entonces, yo sí que creo que es fundamental, aunque sea costoso políticamente, dar un paso al frente y aclarar cuál va a ser la estrategia de defensa en cada Estado miembro, para que las empresas puedan hacer también su planificación de inversiones, sobre todo si estamos hablando de material de la frontera tecnológica. Si ya vemos que es complicado a nivel de Estado miembro ponerse de acuerdo acerca de tener una estrategia clara de industria de la defensa para dar previsibilidad a la industria nacional, no digamos lo que supone acordar esto entre Estados miembros, porque aquí muchas veces se pone la responsabilidad en la Comisión Europea, pero hay que tener en cuenta, como apuntabais los dos, que al final las competencias en materia de política industrial y política de defensa no son competencias exclusivas de la Unión Europea, se siguen más un enfoque intergubernamental. Entonces aquí la Comisión Europea pues, puede poner en la mesa white papers, planes Rearm EU, Readiness 2030, todo lo que quiera, puede hacer el diagnóstico, que yo creo que más o menos es claro y compartido por todos, pero realmente hace falta una voluntad política. Y por ejemplo, a mí lo que me preocupa aquí es que países que tradicionalmente están a favor de profundizar en la Unión Económica y Monetaria y de mutualizar, como puede ser Francia, en el ámbito de la defensa, rigen otros principios totalmente distintos y es algo que es industria nacional pura y dura, y en la que yo no creo ni siquiera que contemplaran una financiación mutualizada que tuviera algún tipo de condicionalidad acerca de dónde tienen que invertir. Entonces aquí ni siquiera los equilibrios políticos habituales que vemos dentro de la Unión Europea se aplican. Se puede mutualizar, por ejemplo, la inversión tecnológica en programas donde es necesario aunar fuerzas, pero luego yo creo que eso no impedirá que luego la producción, por ejemplo, tecnología de vehículos blindados no tripulados. Eso se puede hacer un programa europeo desarrollado, que es un programa que se hace por Europa, pero que lo van a hacer Indra, Thales, Ensol, y cuando haya un sistema o un cacharro, ¿no? o una familia de sistemas, luego, sin embargo, eso se produce en España, se produce en Polonia, porque nadie va a renunciar a la capacidad de producir lo que estamos viendo en Ucrania. Pero lo que sí que te exige es aunar esfuerzos en la inversión tecnológica y en la innovación, porque es que ni siquiera estamos al nivel necesario como Europa. O sea, hay dos problemas. O sea, uno es dónde está la tecnología innovadora, y luego cuál es tu capacidad productiva. Nosotros ahora tenemos incluso más capacidad productiva de la necesaria, porque como no tenemos tecnología, tenemos fábricas y plantas ahí paradas, incluso medio subsidiadas, como pasaba con los astilleros hace 2 décadas. Ahora los astilleros están a pleno rendimiento, pero no ocurre eso con otros programas. Luego tenemos experiencias que han salido mal, como el A400. Al final ha sido tal la sofisticación, las exigencias de modelos nacionales, de especificaciones técnicas distintas,
que el producto final es carísimo, no se ha podido exportar desde, lo que tú decías, desde que se concibió hasta que ha empezado a volar. Han pasado tantísimos años que ya las necesidades son otras, han sido 2 décadas, y incluso España, por ejemplo, tiene más partidos de los que ahora necesitan, porque ya no se transportan las cosas como se transportaban cuando se compraron esos aviones. Estabas hablando un poco de la cooperación estructurada permanente, que iba un poco en ese sentido, ¿no? Que eran proyectos donde varios países, ¿no? se unan a la vez para poner en marcha un... Tenemos el FCAS en marcha, el futuro ambiente combate europeo, que está demostrando lo difícil que es avanzar. Porque están franceses y alemanes y está... Pero si lo analizamos como think tanks, es bastante... El lado positivo, optimista o esperanzador del programa es que Francia aceptó participar en un programa viniendo de un esquema industrial de autonomía absoluta en materia de aviones de combate. Ellos, los Rafale y las Pelamiras, ellos nunca han contado con nadie y han exportado mucho. Ahora están dispuestos a construir el nuevo avión con el sol, con los animales, el español. La parte menos optimista es que se atasca un poco el tema, ¿no? Por decirlo educadamente. Pero bueno, está funcionando. Y está funcionando mucho, sobre todo la parte de innovación. Lo que está haciendo ahora es se está estudiando cómo debe ser ese avión. Pero bueno, y ahí hay mucho dinero público, que tenemos en el privado. Tú hablabas en un momento del tema de la voluntad política, ¿no? Pero yo creo que esto ya se ha avanzado algo. Es decir, ahora cuando hay una licitación en temas de defensa, digamos que ya puede ganar esa licitación alguien que no, una empresa que no sea nacional. ¿Esto es así o todavía sigue siendo todo excesivamente nacional? Yo creo que, bueno, esto Juan seguramente está mejor capacitado que yo para responderlo, pero yo tiendo a pensar que sí ha tenido un fuerte sesgo nacional, aunque lógicamente también por una cuestión de libertades fundamentales y no se puede excluir a una empresa de otro país de una licitación pública, ¿no? De una empresa que tiene un Estado miembro de la Unión Europea. Pero yo sí que creo que en España realmente está siendo difícil avanzar en un plan claro de incremento del gasto público en defensa, no solo por razones ideológicas de un gobierno de coalición con sensibilidades diferentes, sino también porque esto, en el contexto actual de unas finanzas públicas hasta cierto punto estresadas, puede suponer decisiones muy complejas. Pero a mí me parece que aquí España se la juega incluso a nivel europeo, especialmente porque tengo la impresión de que otros Estados miembros de la Unión Europea piensan que han sido especialmente generosos con España, fundamentalmente, por ejemplo, en el contexto del plan de recuperación, donde fuimos junto con Italia uno de los Estados miembros más afectados y por tanto somos los principales beneficiarios. España es el principal beneficiario de transferencias del plan de recuperación. Italia lo es en global, teniendo en cuenta también los préstamos. Entonces, tengo la impresión de que algunos Estados miembros del norte y del este de Europa piensan que ahora ha llegado el momento de España e Italia de dar un paso al frente y de contribuir a ese reforzamiento de las capacidades de defensa en el momento en el que ellos lo necesitan, ¿no? Entonces, a mí me parece que arrastrar los pies, incluso intentar hacer lo que yo denomino defense washing, es decir, etiquetar como gasto en defensa algo que realmente no es gasto en defensa, puede acabar teniendo un impacto reputacional negativo en la Unión Europea para España, que siempre ha sido vista como un país pro-europeo. Es decir, que ahí no hay unos criterios claros, ¿no? Cuando se habla del porcentaje de inversión en defensa, los Estados Unidos introducen las pensiones, ¿no?, de los militares. ¿Y por qué España no puede introducir a los de la Guardia Civil, que es un instituto armado, ¿no?, que no es civil, sino que es militar de algún modo? Es decir, a mí tengo la sensación de que no están claros esos criterios. Claro, aquí, o sea, siempre hablamos del criterio del 2% de la OTAN, pero luego hay otro criterio que creo que pasa un poco más por debajo del radar, que es que al menos el 20% de ese gasto público en defensa tiene que ser un equipamiento. Y salvo Bélgica, todos los Estados miembros de la Unión Europea cumplimos, grosso modo, también con ese criterio
del 20%. Entonces, efectivamente, no es lo mismo consumo público, es decir, pagar sueldos de personal militar, que por supuesto es totalmente necesario. No es lo mismo tampoco consumo intermedio, entendiendo por ejemplo gasto en combustibles o en munición, y no es lo mismo inversión. Y realmente donde creo que está el mayor efecto tractor a nivel económico y efecto desbordamiento a nivel económico es en la inversión en equipamiento, y sobre todo si se hace en tecnologías de vanguardia. Entonces, yo aquí creo que sí que tendría mucho sentido tratar de aunar la necesidad de transformar digitalmente nuestra economía y de estar en la vanguardia en algunos frentes tecnológicos con la inversión del gasto en defensa. Por ejemplo, en materia de tecnologías cuánticas, una de las ramas de las tecnologías cuánticas, que es la sensórica y la metrología cuántica, puede tener aplicaciones muy importantes en el ámbito de la defensa. Por poner un ejemplo, cuando un soldado se mete en un túnel, persiguiendo a un terrorista, por ejemplo, puede perder la localización por perder la cobertura satelital. Pero por medio de tecnologías cuánticas, a través de navegación inercial, sabría dónde está. O lo mismo, por ejemplo, antes Juan hablaba de submarinos, por medio de metrología y sensórica cuántica, un submarino podría saber dónde está situado sin necesidad de emerger a la superficie, y del mismo modo podríamos saber nosotros dónde están los submarinos, en lo que se llama océanos transparentes, con ese tipo de tecnologías. Son tecnologías en las que todavía no hay ninguna jurisdicción ganadora, con lo cual pues, quizás podría tener sentido invertir en ese tipo de tecnologías que luego además tienen usos duales, es decir, no solo tienen aplicaciones militares, sino que también pueden tener aplicaciones civiles. Entonces, yo creo que realmente en un país como España, donde entiendo las sensibilidades de incrementar el gasto público en defensa, quizás hay que intentar vincularlo a un efecto arrastre y transformador del conjunto de la economía. ¿Es posible sin capacidad de aprobar unos nuevos presupuestos? Sí, ya, es fundamental, porque si asumimos que la realidad geopolítica ha cambiado y que va a haber que gastar en defensa pues, el 2 o el 3%, el 5 no creo, en los próximos 25 años, que dentro de 25 años pues ya no sé por qué estamos aquí, nos importará menos, sí. ¿no? Oye, ¿no? yo espero estar jubilada, sí, sí. dentro de 25 años. Esto exige algo más que mutualizar deuda, que un pacto europeo o que un presupuesto en 25. Exige también un cambio en lo que es la cultura de defensa europea. Porque para alcanzar esos niveles de gasto, hacerlo sostenible y avanzar en la autonomía estratégica europea, que es de lo que se trata, de que tengamos una industria productiva, competitiva, que nos permita mantener nuestro modo de vida y mantenernos más o menos en pie frente a Estados Unidos, que no sabemos hacia dónde va a ir, y China tampoco sabemos a dónde va a ir, tiene que haber muchas cosas. Tiene que haber más gente trabajando en defensa, más porosidad entre los ejércitos y la sociedad, tiene que haber otra actitud en las universidades. Las universidades deben normalizarse que haya programas de investigación de doctorado en tecnología y que estén trabajando en cuestión de defensa en sistemas de guiado de misiles y que no se haga una aberración, ¿no? Porque si no, ¿quién va a hacer todo esto? Creo que ahora que estoy trabajando mucho en el mundo de la defensa, te das cuenta, tengo mucha familia militar, que estamos en un momento de mínimos históricos, ¿no? Entonces, si queremos realmente que haya científicos espaciales de doble uso, pues hay que normalizar también estas cosas. Incluso la propia banca, ¿no? Que parece que le da miedo, ¿no? Por tema reputacional. Sí, por una cuestión de ESG, ¿no? O sea, claro, también hay que pensar, seguramente... La atracción del BEI, que decías tú, puede ser importante. Sí, o sea, yo creo que también depende de la jurisdicción a la que pertenece al banco. Es decir, para un banco letón, o de Estonia o sueco, seguramente sea mucho más fácil financiar proyectos vinculados a la defensa porque ven la amenaza mucho más cercana que para un banco italiano, donde creo que los criterios ESG seguramente pesen más. Entonces, en este sentido, efectivamente, ir de la mano del Banco Europeo de Inversiones puede ayudar a que se eliminen algunas de estas reticencias. Dicho esto, perdón por insistir en lo de la financiación pública, pero claro, si yo sumo las cantidades, tomándolas por ciertas, del informe Draghi de 800.000 millones de euros para financiar básicamente la transformación digital y la transición ecológica,
Y luego, Ursula von der Leyen, para mí dijo 650.000 millones de euros, aunque se hayan dicho 800.000 millones de euros en defensa. Es que aquí hay una cuestión que yo he metido en alguno de mis papeles, y es que se han sumado esos 150.000 millones de euros de SAFE a los 650.000 y han dado 800.000 millones, cuando en realidad esos 150.000 millones son una facilidad de préstamos para alcanzar los 650.000. Da igual, es muchísimo. O sea, es que. Pues sería tan fácil como desmentirlo, ¿no? Y decir. No, ya lo desmiento yo, porque no. O sea, realmente, da igual, en el fondo, los 650.000, 800.000 millones son cantidades absolutamente ingentes. Entonces, yo sí que pienso que seguramente, sin eliminar la posibilidad de que haya financiación privada en el ámbito de la defensa, pienso que pueden focalizarse en hacer frente a las necesidades de transición ecológica y de transformación digital, donde la financiación privada yo creo que tiene una cabida mucho más sencilla que en defensa, donde, insisto, yo creo que los presupuestos públicos están llamados a jugar un papel importante. Cuando hablabas antes de esas culturas estratégicas, tú también lo has citado ahora, ¿no? Que son muy diferentes, ¿no? Las amenazas, no las siente igual un polaco o un letón que un español o un francés o un italiano, ¿no? ¿De qué manera se podría conjugar, ¿no? Que hubiera unas amenazas comunes europeas? Que para eso estaba un poco el libro blanco de la defensa, pero al final, ¿cómo se puede conseguir eso? Porque parece que es muy complejo, ¿no? Es decir, vemos que Polonia, no sé si se acerca al 5% de inversión en defensa, o Letonia, alguno de los bálticos, estoy seguro que están cerca. Hay un gráfico estupendo que muestra que hay una correlación clarísima entre cercanía a la frontera con Rusia y gasto público en defensa. Es decir, y la correlación es que a mayor cercanía, mayor gasto público en defensa. No falla. Y mayor gasto de un tipo, no de cualquier tipo. Claro. O sea que sí que sería necesaria una cultura estratégica común, ¿no? Vamos a gorro economista. Es que el gasto óptimo en defensa, como la seguridad como bien público, claro, en un mundo perfecto. Es una discusión imposible, ¿no? Entonces todo depende de la cercanía al riesgo y de física, temporal, política, y es indemostrable esto. Sí, pero al final a todos nos afecta la subida de los precios de la energía en determinados países, nos termina afectando, la inflación nos termina afectando, y si hay un problema con la cadena de suministro nos termina afectando a todos. Es decir, que tenemos que ver que es una amenaza común, no solamente... Pero la percepción social, que es lo que hace que la sociedad se movilice, tanto en recursos como humanamente o industrialmente, depende de eso y de más cosas. Yo creo que está pasando en el país este. Por eso es muy difícil hacer un pronóstico, porque igual se puede pasar algo en Rusia, ¿no? Y esto pasa. No vamos a dar ideas de qué ¿no? hacer Rusia con España o Italia para favorecer nuestro interés. Mientras no suceda. Pero sí que es verdad que hemos desatendido la inversión en seguridad y defensa durante muchos años, que industrialmente y tecnológicamente estamos muy por detrás, que hay ahora hipótesis de eventos que podrían suceder, ante los cuales la Unión Europea no se podría defender sola, y que eso no es serio ni prudente para sociedades como la nuestra, llegar a esas situaciones. Hay una vulnerabilidad evidente. Antes no era evidente porque pensábamos que los Estados Unidos nos protegerían, pero ahora no se está haciendo la cosa. Bueno, yo quiero pensar que llegado el caso, ya, pero hay que pensar. Pero bueno, es más optimismo. Perfecta. Como repesca está el Reino Unido, ¿no? De nuevo, parece que no sí, el bueno, tema de seguridad por esto de agarrar tiempo buena cara, o sea, por ver algo positivo, efectivamente, yo creo que esto ha vuelto a poner las relaciones Unión Europea-Reino Unido sobre el tablero. Y de hecho, si no estoy equivocada, en el acuerdo al que llegaron Unión Europea y Reino Unido, una de las posibilidades es que Reino Unido, si firma alguna cláusula adicional, pueda acceder a los préstamos de o sea que realmente se está planteando un reforzamiento de estos lazos europeos por el lado. Y a nivel presupuestario europeo, de cara al nuevo marco financiero plurianual, que empezaría a partir de 2027, ¿cómo veis? ¿Qué posibilidades? Yo no envidio para nada la posición de la directora general de presupuestos de la Unión Europea. O sea, yo entiendo que lo que sería ideal en este caso sería hacer un presupuesto básico, es decir, romper todo y decir, vamos a ver qué es lo que necesitamos en función de las prioridades que hay ahora.
¿Es esto realista políticamente? Pues seguramente no lo es en el contexto en el que los Estados miembros van a ir diciendo, a ver, ¿cuánto recibí yo por la PAC en el MFF anterior y cuánto voy a recibir ahora? ¿Qué pasa con cohesión? Entonces, esto supondría un cambio de mentalidad muy fuerte por parte de los Estados miembros que yo no sé si van a estar en capacidad de asumir. Incluso con ella, ha venido ya a presentar el COM. Está contenta, ¿no? Está muy contenta. Pero no avanza mucho el tema desde entonces. Llevamos 4 meses o 3 meses parados a la espera del nuevo gobierno alemán, pero ha llegado el gobierno alemán, pero aparecen otros problemas, ¿no? No lo sé. Yo ahí creo que hay que utilizar la renovación del Next Generation como palanca y aprovechar la propuesta de Brian Letta de Mercado de Capital y Finanzas para reforzar el euro, y no manera de reforzar el euro es también aparte de los bonos y los activos seguros en euros, pero esto políticamente es muy complicado de conseguir. Es Incrementar complicado. los recursos para los presupuestarios, es decir, Y luego ya veremos en qué va el A ver, concurso. es complicado Sí. y sobre todo yo creo que va en contra un poco de los tiempos, porque ahora vamos a ver un incremento importante de la oferta de activos libres de riesgo europeos, no mutualizados, pero sí alemanes. Es decir, en un contexto en el que Alemania, más grande ha dicho, en los próximos 10 años voy a aumentar mi ratio de deuda pública a 40 puntos porcentuales, va a aumentar la oferta de mundo en los mercados, y esto, bueno, pues es deuda pública de la máxima calidad. Entonces te pueden decir, no, si ya estamos aumentando el activo libre de riesgo denominado en euros, no es mutualizado, pero es un activo alemán. Y decías de recursos, claro, es que entonces esto supone introducir nuevos recursos pues propios. o partimos la tarta en trozos distintos, o si queremos más trozos necesitamos más Eso recursos. es, entonces son nuevos recursos propios europeos que se han ganado nuevos recursos europeos, o si no aumentar la contribución nacional de los Estados Unidos, pero volvemos otra vez a la pescadilla que se de la cola que tenemos como espacio fiscal. Sí. Yo creo que Pero hay que aprovechar, yo creo que la ventana es esta. Y es este año. O sea, ¿y cómo veis la cumbre de la OTAN dentro de 15 días? espero que no pase con el presidente, incluso los dedos, o sea, porque como sea 4 o 5, o sea, realmente es que eso no. Es lo realista, ¿no? Yo no creo si hay Incluso estados que no llegan al 2%. y veremos qué periodo transitorio da. Bueno, Cuando se fijó el 2%, si no recuerdo mal, fue en 2014 para cumplimiento en 2024, si no estoy equivocada. Pues aquí supongo que habría también un periodo transitorio razonable. Y Estados Unidos sigue teniendo una posición muy cómoda porque todo esto que estamos hablando de programas y proyectos europeos, en muchos ámbitos no hay todavía alternativas tecnológicas ni en el mercado. Entonces sí que puede llegar a acuerdos. Puede ser uno de los grandes beneficiados, ¿no? La industria de defensa americana al final, ¿no? Que aquí hablamos de que el objetivo es que las adquisiciones militares, bueno, se hagan de manera coordinada a nivel europeo, pero yo creo que en muchos ámbitos probablemente la Unión Europea no está preparada, ¿no? Como comentabais. Pero aquí, y esto vosotros sois más expertos, ¿no hay algo en los aviones estadounidenses que programan que se llama Kill Switch o algo así que nos lo pueden desconectar desde aquí? Bueno, con los F-35 ha habido mucho debate sobre la capacidad de fabricantes de los estadounidenses de bloquear desde Estados Unidos algunas de las aplicaciones del software, porque ahora es como los teléfonos que se actualiza el software por las noches, ¿no? Es muy difícil tener esos sistemas aislados de un verificador central permanente porque cada hora que vuelan esos aviones no es como antes, que luego estaban en hablar con los mecánicos 2 tardes y vuelven a hablar. Ahora hay que conectarlos a unos sistemas sofisticadísimos de software y algoritmos y Bueno, pues si os parece, son las 7:30 en punto, como habíamos dicho, vamos a terminar. Quiero dar las gracias a Enrique Arnal y a Juan Moscoso, también a Fernando Maure, que ha sido el organizador del acto, y a la Universidad Schiller por aceptarnos a organizar aquí.